la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos que esté teniendo una bonita tarde y como todos los jueves, con mucho gusto les damos la bienvenida a todos los que nos ven y escuchan en donde se encuentren. Y como les decía, es jueves de programa de Ecos de la 4T. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó usted bien, desde la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. Convencidos de que si alguien tiene algo que decir o algo que hablar, ahora este es el momento. En la conducción, su servidor Jerónimo Flores González. Les reitero la mejor de las bienvenidas y lo mismo permítanme invitar a todo el equipo de producción que hace posible que estemos transmitiendo este programa y que en este caso es Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela. Los invitamos pues a que se queden con nosotros a este programa de Ecos de la 4T. En un momento ya comenzamos. Gracias por seguir con nosotros acompañándonos. Y miren, el día de hoy, como ya es costumbre todos los jueves, les hemos preparado información que esperamos sea de su interés y que resulte de su agrado. Lo que hoy les tenemos preparado, y como ya se está haciendo costumbre, vamos a tener el artículo de opinión de la semana con su servidor. También contaremos con la colaboración de Andrea, con su sección Andrea te lo explica. Tendremos en el estudio la presencia de dos estudiantes, Andrea Lisette Espinosa Cermeño. Ella es estudiante del séptimo semestre de diseño gráfico del CUAT de la Universidad de Guadalajara, y también está con nosotros la estudiante Sara Estefanía Flores Gutiérrez. Está en el cuarto semestre de la preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, y con ellas abordaremos el apoyo de las becas para estudiantes que les otorga el gobierno federal. También contaremos en el estudio, como ya es habitual, con la presencia del maestro Alejandro Galván Esparza, miembro del equipo de Ecos de la 4T, con su colaboración de todas las semanas. Y finalmente no puede faltar la gustada sección y el lugar favorito de nuestro caricaturista de lujo, el Rincón de Júpiter, con su caricatura de la semana. Iniciamos. Hoy en mi artículo de opinión semanal lo he titulado El programa de becas para estudiantes de educación superior y media superior impulsados por el gobierno federal. El gobierno federal actual, a partir del 1 de diciembre del año 2018, ha venido implementando un conjunto de apoyos de diversa índole para la población. Esos apoyos los suscribe en la visión que se tiene desde esa instancia gubernamental como una manera de buscar hacer realidad y que nuestro país viva en lo que ha llamado el estado de bienestar social. Y que cabe mencionar, muchos de estos apoyos ya se encuentran elevados al máximo rango de norma constitucional por virtud de una reforma a la Constitución Política del país que en el artículo 4 ya establece como un derecho de la población dichos programas de apoyo. En esta ocasión, en particular, me quiero referir a las becas de bienestar Benito Juárez, que viene otorgando a los estudiantes de educación superior y media superior
en todo lo largo y ancho del país para que puedan tener un apoyo económico y de esa manera continuar con sus estudios. En el programa de las becas de bienestar hay una intervención de distintas secretarías del gobierno federal, como la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública, las cuales tienen que coordinarse para que los estudiantes de educación superior y media superior puedan recibir su beca. También existe la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, siendo esta dependencia federal la encargada de establecer los requisitos y de verificar que los estudiantes que soliciten la beca puedan hacerse acreedor a las mismas. En la actualidad, la cantidad que reciben los estudiantes de preparatorias es por la cantidad de 1,600 pesos bimestrales, en tanto que los de licenciatura reciben una cantidad mensual de 2,400 pesos. Por su parte, dicho apoyo únicamente está dirigido a estudiantes de preparatorias de universidades públicas en forma universal y para estudiantes de licenciatura que también estudian en las universidades públicas con escasos recursos económicos. Estas becas, que están dirigidas a un segmento de la población, como son los estudiantes de educación superior y media superior, constituyen sin duda un apoyo a la educación en el país, puesto que no únicamente en lo personal se ayuda a los estudiantes, sino que en sí es apoyar a la educación pública por el gobierno federal. Debo expresar que me parece muy interesante que como parte de este programa se tenga como guía el pensamiento del presidente Juárez. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Ahora bien, dicho programa de becas, por supuesto que es objeto de duras y agrias críticas. Suele darse el hecho de que hay quienes señalan que no debería el gobierno dar estos apoyos a los estudiantes, que mejor sería darles el pescado, no darles, el pescado, sino que mejor hay que enseñarlos a pescar. Por otro lado, se olvidó a los jóvenes y se les dio a llamarlos ninis, porque ni estudiaban ni trabajaban, que es un programa clientelar, que se gastan el dinero en otras cosas, menos en lo de su educación, es más, que ni trabajan, y etcétera, etcétera. Sin embargo, este apoyo que se está dando a los estudiantes, y qué bueno que así sea, puesto que en la educación no se debe de escatimar. Además, hay que señalar que esta cantidad de dinero que los estudiantes reciben, muchas de las veces puede ser la diferencia entre acudir o no un día a sus aulas de clase, por no tener recursos para pagar el camión o su transporte público. Falta desde luego mucho por hacer para que en nuestro país se transite a un estado de bienestar social, pero estos apoyos pueden verse como los primeros pasos en esa dirección. Gracias. Hola, ¿qué tal? En los últimos 50 años, ningún gobierno había hecho tanto por cambiar una serie de programas sociales como el gobierno de la Cuarta Transformación. Y no es un dicho que sea fácil o que pueda decir uno a la ligera, porque eso debe tener un verificativo con la realidad y con las acciones que se han llevado a cabo. Y por eso hoy hablaremos de algunos de los cambios, compromisos y logros que se han hecho en la 4T. Uno de los primeros que te quiero comentar es la eliminación del foro presidencial. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues antes de este logro se establecía que el presidente solo podía ser juzgado durante el tiempo de su mandato por la traición a la patria y delitos graves del orden común. El fuero se sustentaba en el argumento de que durante su cargo, el mandatario y los legisladores son obligados a dedicarse a brindar atención al pueblo mexicano, por lo que no podían ser enjuiciados o detenidos. Y como sabrás, esto generaba muchos abusos. Así que deja que Andrea te lo explique para que comprendamos las ventajas de esta eliminación del fuero. Muy bien, pues ya damos paso a la sección de la entrevista. En esta ocasión, como ya les había anunciado,
Se encuentra aquí en el estudio para darnos su opinión Andrea Lisette Espinosa Cermeño, que es estudiante de diseño gráfico del CUAT, séptimo semestre, ¿pasaste? Séptimo, sí. Andrea. Para allá, para el séptimo. Para séptimo semestre. Y Sara Estefanía Flores Gutiérrez. Ella es estudiante de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara. Va a cursar el cuarto semestre. Voy a pasar a cuarto. Cursaste el tercero y pasaste a cuarto. ¿No reprobaron? No, Están no, todos- mejor, pues, espérame. Muy bien, muy bien. Qué bueno, pues les agradezco mucho que hayan aceptado estar aquí en el estudio para compartirle a nuestra audiencia cuál ha sido precisamente su experiencia de estar actualmente disfrutando del derecho a una beca, en este caso de educación superior y en este caso de educación media superior. Entonces, vamos entrando en calorcito. Andrea, ¿cómo te enteraste tú de estas becas que se estaban otorgando por parte del gobierno federal? Bueno, por mi parte, la beca me enteré por medio de una compañera. No sé cómo ella tuvo directamente el contacto con la unidad de becas de mi escuela de CUAD. Pero directamente me compartieron una información por medio de WhatsApp, de un link de ingrésense a Google, era por un formulario de Google que nos hicieron llegar. En mi caso no fue como para el link para la página y directa de Subes, sino que fue por un formulario de Google que ya pues nos hicieron llegar por parte de la coordinación. Muy bien, ¿y si te surgió el interés para investigar más, Sí. informarte? Sí, la verdad esa beca se me hizo extraño que nos ofrecieran a nosotros. Normalmente no la ofrecen a la ODG, y menos a CUAD por el lugar donde está situada. Entonces, por esa parte se me hizo como que extraño, pero pues dije, pues de una vez vamos a aprovechar que pues se nos da la oportunidad, porque la verdad la beca es muy buena. Entonces, y pues vaya, que sí resultó. Qué bueno. Por el lado de las preparatorias de las preparatorias para lo de las becas, porque ahí es universal. Todos los que estudian actualmente en el país, en educaciones públicas, en preparatorias, tienen derecho a esta beca. Sara, ¿tú cómo te informaste? ¿Cómo fue que tuviste conocimiento de esta beca? Pues yo me enteré por base de mi concejal de mi salón. Normalmente nos envían mensajes de información de lo que teníamos que hacer para inscribirnos y en cuánto te están entregando, cuánto es el monto que te está dando la beca, y pues si quieres agarrar ese apoyo, como quien dice, bueno, mereces agarrar ese apoyo, pues te inscribes y ahí en el mismo WhatsApp te iban dando la información de lo que tienes que hacer para recibirlo. Y ese procedimiento está siendo manejado por alguna autoridad ahí en la universidad internamente para apoyarles a ustedes, o es un área externa de la No. preparatoria? Por ahí de la... Ajá. ¿Tú tienes que ir a alguna oficina ahí en la preparatoria para estar viendo lo de tu beca que Pues, les entrega el gobierno federal, o cómo opera ahí en la preparatoria, Sara? Pues depende, porque a muchos les llega la beca por una aplicación de su celular y otros tienen que ir a otras oficinas para ahí tener su beca. O sea, tienen que llevar algunos documentos y ahí le dan el apoyo de que es la de la beca. Pero a algunos les llega por parte de una aplicación que es de su celular, que es del Banco Bienestar Azteca, y es la aplicación, y de ahí te avisan si ya te llegó la beca o no. Muchos en la aplicación son tardados en que te llegue, pero normalmente sí te llega por la aplicación.
eso. Si hay algún problema, en el problema que tienen que hacer para pasar documentos y ir hacia unas oficinas a que recibas tu beca. Andrea, y en el caso de los requisitos que te pidieron para revisar si podías tener esta beca, fueron muy engorrosos, son muy difíciles, complicados. ¿Qué te pidieron Pues como requisitos? Hasta eso no, me pidieron de requisito, bueno, principalmente me hicieron una entrevista, Ajá. Preguntándome cuáles eran mis ingresos, mi CUR. De carácter socioeconómico. Sí, básicamente. Entonces, ya después de eso ya nos pidieron como que comprobantes de domicilio, comprobante de que estoy estudiando. En mi caso fue la tarjeta directa de la UDG con el holograma, y ya con eso y una clave para nosotros nos dan el dinero por medio de nuestro banco, nosotros no es por medio de una aplicación, sino directamente nuestra tarjeta. Entonces pues nada más me pidieron la clave interbancaria para poder hacer el trámite. Y pues de ahí más no hubo tanta complejidad. Muy bien. ¿Y algún filtro que tuviste en la tramitación que te dice la tarea de superar? Bueno, algún filtro en sí fue como la entrevista, porque el día que fui a la entrevista sí había muchas personas, pero ya el día que fuimos se supone que se iban a dar una tarjeta que al final de cuentas nos la dieron y no sirvió de nada. Entonces, el día que fuimos a la entrega de tarjetas, vi yo creo que la mitad de las personas. Entonces yo creo que la entrevista va a ir siendo como el primer filtro, que fue donde nos hicieron los estudios socioeconómicos. Muy bien. Y acá, Sara, en el caso de tu beca que recibes en la preparatoria, pues uno de los requisitos ahí es que estés vigente estudiando la preparatoria. Sí. Es el primer punto de partida. Pero aparte, ¿qué más requisitos te solicitaron por parte de esta oficina del gobierno federal para darle trámite a tu beca? ¿Qué documentos llevaste o qué Pues, entregaste? en los documentos que a nosotros nos pidieron llevar fueron de que el comprobante de domicilio igual, acta de nacimiento, la constancia de estudios de las que tú estás cursando, la constancia, también la INE de tu tutor ¿O papá? o padre o tutor, y tu credencial, mi credencial de estudiante. Y es todo. Y creo que cuando vas a las oficinas te dan unas que otras hojas para que las llenes y te las firme tu papá o tutor. Ay, estoy bien. Entonces, fuera de eso, ya se agiliza, no hay mayor complicación, Sara. Pues sí hay complicaciones, porque normalmente cuando vas a sacar la cita para las oficinas, la plataforma está saturada. Ese es el tipo de complicaciones que tú le encuentras. Sí, está saturada y a veces se retrasa la beca, porque cuando está saturada intentas meterte y no puedes porque pues no te da acceso. A algunos le rechaza la CUR al momento de ingresar a la plataforma y tienen que esperarse un tiempo para que estén habilitadas unas citas y ahí vayas a las oficinas a recibir tu beca. Pero ya una vez que entras al sistema ya fluye rápido. Sí, cuando ya entras a la página y todo, te dan la hora y fecha de la cita y tienes que requerir a la oficina con los documentos que te piden. Muy bien. Y en este caso, ¿quién te apoyó acompañándote para el trámite de En mi caso fue mi beca? mamá. Tu mamá. Mi mamá fue quien me acompañó. Andrea, ahorita te voy a pedir y Sara, que me permitan ir a un corte también ustedes a audiencia y regresamos para que nos sigan platicando de su experiencia para lo de haber obtenido su beca. Sí, claro. Vamos a un corte, regresamos. La figura del fuero se prestó durante mucho tiempo a corrupción, a impunidad por parte de las personas en el poder. El fuero se ha vinculado en una especie de protección para la impunidad de la clase política. Es una figura creada para evitar que el derecho penal sea utilizado como un arma política para amedrentar, amenazar o cohibir a un gobernante o funcionario. Y aunque no implicaba que las acusaciones en su contra desaparecían, sino que solo se detenían mientras está en el cargo y supuestamente se retomaban una vez que la persona dejaba de ser un servidor público. Estas regularmente no se llevaban a cabo debido a los miedos o represalias.
Pero con la entrada de la Cuarta Transformación se reformó el artículo 111, donde se especifica que para proceder penalmente contra el Ejecutivo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores y en este supuesto la Cámara resolverá con base en la legislación penal aplicable. La eliminación del fuero presidencial es un hecho verdaderamente histórico. Gracias a esto se podría evitar los abusos del poder. Bien, pues estamos ya de regreso después de este breve corte. Seguimos aquí en nuestra entrevista, que a manera de charla muy amena estamos teniendo con Andrea y con Sara. Andrea, actualmente, ¿qué cantidad es la que recibes por tu beca? Yo actualmente la recibo bimestralmente, recibo 4.900 pesos. 4.900. Cada 2 meses. Es decir, 2.450 mensuales. Ujú. ¿Eso originariamente venías recibiendo menos y te hubo un Me incremento? aumentaron, de hecho antes recibía 4.500, Ah, mira. entonces vaya que sí, se aumentaron. 400 pesos. Ajá, 400, no, 500 pesos. Bueno, sí. Entre 400 y 500 pesos. Sí, porque recibo 4.990 y tantos, tampoco es tan exacta la cifra. Al mes. En Y bimestre. casi al bimestre son 5,000 pesos. Ajá, casi 5.000 al bimestre. Muy interesante. Y en el caso ahí de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura que tú estudias, ¿algún otro de tus compañeros también tienes conocimientos, hicieron la solicitud y a cuántos les fue otorgada o no tienes esa información Sí. que puedes compartir? Bueno, tengo conocimiento de unos compañeros que aplicaron y no se la dieron, pero igual tengo conocidos que también sí se la dieron. De hecho, muchas veces nos reunimos para avisarnos cuándo es la beca y todo. Entonces, pero sí, el monto es el mismo para todos. El monto sí es parejo. Y de los que tú tienes conocimiento de ahí del centro donde estudias, como al menos de tu núcleo que conoces, ¿cuántos alumnos están Somos- recibiendo como tú la beca? Mínimo de mi generación creo que somos 4 o 5, la verdad somos muy poquitos. ¿No? Y pues ahora acá en la preparatoria, pues Sí, se entiende. ya ahora sí que este tipo de apoyos, por virtud de que en este caso en la Universidad de Guadalajara ya están estudiando, pues tienen derecho a recibir esta beca. ¿Qué cantidad recibes tú bimestral por esta beca, Sara? Yo recibo 3.200 bimestral. ¿Bimestrales o cada 4 meses? Cada 4 meses, perdón. Sí, porque serían 800 pesos Sí. mensuales, 1.600 bimestrales. Ujú. Ahí, 1.200 bimestrales y 3.200 en cada 4 meses. Entonces, ya no hay ninguna otra interferencia o intermediación por parte de alguna autoridad. A ti te dieron tu tarjeta y te hacen el depósito para que tú directamente la recibas, Andrea. Sí, en sí, yo di mi tarjeta, nos dieron una tarjeta aparte y se supone que no la iban a depositar, pero después nos avisaron de que ya nos íbamos a incorporar a la plataforma de Subes y pues ya ingresé mi tarjeta, pues la normal, la del banco que uso siempre, y pues me la están ingresando esa. Entonces ya nada más lo único que tengo que estar haciendo como que semestre tras semestre es ingresar a la plataforma de Subes como para volver a pedir la beca para confirmar que todavía sigo estudiando. La manera de refrendar. Sí, básicamente nada más Refrendar. para que confirmen Ajá. mis estudios, para actualizar mi holograma. Y Sara, ¿a ustedes cómo les hace el pago el gobierno de esta beca? ¿A través de un depósito directo al banco? Pues es que, como le digo, ahí últimamente ponen la nueva, ¿cómo se dice? La nueva acción, pues, de que la beca ya la están dando por la plataforma del banco, que es el Bienestar Azteca. Por ahí normalmente la misma aplicación te da un aviso de cuando ya te llegó un monto de dinero a tu cuenta. Pero como le digo, a muchos no les funciona esa aplicación, a muchos les aparece como error, a muchos se tardan en llegar ese dinero o simplemente no te llega por la aplicación.
ahí es cuando tienes que meterte a la página de becas y hacer tu cita para recoger tu dinero en las oficinas. Pero esa beca de Bienestar Azteca, bueno, así se le denomina la cuenta, ya en días pasados me enteraba de que está inaugurándose por el gobierno federal los bancos del bienestar. Yo creo que ya en su momento podrá hacerse el depósito en esa sucursal bancaria, no sé cómo lo vaya a manejar el gobierno federal. Pero lo importante es que ahí tienes tú a tu nombre aperturada esa cuenta. Sí. Y ahí te llega el Ahí depósito sí. y el banco te informa cuando ya se hizo Te da una depósito, notificación. te notifica, tú ya checas y puedes ver pues ese ingreso si corresponde al de tu beca. Ujú. Y ya para poder cobrarla te piden muchos, te ponen trabas, requisitos que Pues cumplir. la verdad, yo no he recibido beca por la aplicación porque se me ha dificultado. Ajá. Porque no me llega la beca o porque me aparece error en la aplicación. Entonces, ¿cómo te la están pagando a ti? A mí me la están pagando por documentos, para ir a las oficinas. Ah, ok. O sea, por base de cita. Hay una área de citas en unas oficinas que se tiene para ese propósito por el gobierno federal. ¿Por dónde están ubicadas esas oficinas? Están ubicadas por la avenida Washington, Ajá. cruzando Chicago. Aquí por donde estaba anteriormente la estación del ferrocarril. Ujú. Ahí vas, Ahí. entonces ahí te presentas, Sí, tengo que llevas firmar. esos documentos. ¿Qué haces ahí cuando vas? Pues cuando me dan mi cita y la hora a donde tengo que ir, tengo que estar con mi mamá o con mi tutor para poder que ella me firme unos documentos y yo dar los documentos que me requirieron en las citas. Y ya simplemente pido ubicación de a dónde tengo que ir para mandar esos documentos y me van guiando y voy llevando las hojas que tengo que llevar. Vas pasando ventanillas Ujú. hasta que ya te dan Me el dan último como- sello de autorizado. Ajá. ¿Y Tengo- qué te dan? ¿Qué te entregan? Me dan normalmente una orden de pago. Ah, ok. En donde tiene un código QR, Sí. tienes que llevarlo al banco, que es el Banco Azteca, Ujú. y ahí es donde nomás pones tu código QR, te piden una contraseña que normalmente es una fecha de nacimiento, Ujú. y ahí es cuando ya nomás te dan el dinero. Ya haces el retiro tú. Ujú, Ya ya dispones, hago el retiro. puedes hacer la disponibilidad de ese recurso. En la misma orden de pago te viene el monto que estás recibiendo. Andrea, lo que comentamos a manera de primer filtro para los como tú que estudian en la licenciatura del estudio socioeconómico, está muy definido pues que este apoyo como el que tú recibes es para el caso de estudiantes que en el seno familiar esté la situación económica no tan boyante. Sí está entonces dirigida precisamente a apoyarlos con ese propósito, o tienes tú conocimientos de que hay quienes se encuentran en otra situación y se las estén entregando? No, pues tengo entendido que es justamente para este tipo de situaciones, por lo mismo es que no se le da tanto a la UDG, sino que se centra más todavía en comunidades más como indígenas o en escuelas que estén dentro de este tipo de comunidades. Por así que esta vez fue una como que excepción, perdón, que nos dieron por parte de UDG. De hecho tampoco se lo dieron a todos los centros universitarios, fueron algunos. Y pues sí nos hicieron como que preguntas de si nuestro nivel económico era por debajo de la línea de pobreza. Y la verdad, sí, o sea, Cierta información pues sí, de muy ese índole. información muy específica sobre cuánto recibíamos, cuánto teníamos en casa y todo ese tipo de cosas. Y ya eso es lo que puede a la autoridad normal el criterio para decir Ajá. si te haces acreedor adelante. Sí, se lo dan a las personas. A manera de conclusiones, se dice pues que ustedes a veces no le dan no cumplen pues con el objetivo porque utilizan estos recursos para otras cosas menos para sus estudios.
¿Tú cómo ves este apoyo que estás recibiendo como estudiante? Pues Sara. yo como estudiante, la verdad, el apoyo es muy de buena ayuda, claramente, porque yo en mi caso, como soy de bajos recursos, se podría decir, sí me hace falta para cuando tengo que comprar mis libros o para cuando tengo que comprar una que otra cosa que piden en la preparatoria, también para pagar la, ¿cómo se llama? Orden de pago. La orden de pago y demás que lo demás que se pide. Claramente se usa también para algún uso personal, como yo en mi caso lo hago una parte para mi estudio, otro para mí y otro para mi familia. Normalmente yo así separo mis gastos y yo así me Distribuyes Ajá, mi esa cantidad. beca. Y pues la verdad sí te ayuda mucho porque, o sea, te puedes sacar de un apuro que tú estés necesitando. Por ejemplo, yo con la beca, que a veces necesito libros y no puedo tener esa cantidad de dinero, pues agarro de mi beca, compro mis libros y ahí es cuando ya se me hacen más fácil las cosas en lo académico. Ya en lo personal sí es más de acomodarse o no, pues, si tienes eso. Andrea, ¿tú cómo encuentras estos apoyos? Bueno, Por yo- favor. Yo en mi caso el apoyo es muy bueno porque por mi carrera se piden muchísimos materiales, entonces la verdad 5,000 pesos sí alivianan mucho ese sentido. También pues por el hecho de pagarle la orden de pago, pagar el holograma y también pues el transporte, sí apoya mucho en ese sentido la beca. Bueno, pues ahí tenemos. Muchas gracias por platicarnos su experiencia de que en este caso tú, Andrea, estás recibiendo ese apoyo, y gracias, Sara, también por platicarnos cómo en la prepa ven este tipo de apoyos. Y de esta manera terminamos la entrevista de hoy. Andrea, gracias. Sara, muchas gracias. Regresamos, vamos a un corte. Otro de los logros de la Cuarta Transformación es la eliminación del Estado Mayor Presidencial. Y te preguntarás, ¿qué beneficios tiene este logro de la 4T? Bueno, como ya sabes, Andrea te lo explica. El Estado Mayor Presidencial fue un cuerpo de élite que brindó protección a los presidentes mexicanos durante los últimos 70 años. Y aunque su principal función era cuidar al mandatario, esta entidad creció a tal grado que se convirtió en una fuga de presupuestos, gastos innecesarios y en muchos casos cómplices de corrupciones, abusos o incluso el brazo ejecutor de posibles delitos. El Estado Mayor Presidencial dejó de funcionar cuando López Obrador tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 2018. Ahora su equipo de seguridad reducido a cuerpo de escoltas de ayudantía que no solo hará funciones de logística, entre otras funciones. Qué bueno que sigue con nosotros, le agradecemos su presencia al maestro Alejandro Galván Esparza. Él es ya del equipo de Ecos de la 4T. Con él hemos venido abordando desde diversos programas el tema de las pensiones de los trabajadores por virtud del IMSS, y así también otros aspectos como el de las trabajadoras y trabajadores del hogar en el programa piloto de afiliación del IMSS. Y bueno, Alejandro, pues de nuevo cuenta, bienvenido. Buenas tardes y gracias por estar otra vez. Estamos otra vez en el programa. Por tu colaboración. Traemos el tema de la continuación del Seguro Social. Adelante, ¿qué nos queda todavía pendiente, por favor, Alejandro? Habíamos hablado los anteriores programas sobre los trabajadores del hogar. Ya señalamos quiénes son los que tienen derecho. Establecimos algunas situaciones para que accedan al Seguro Social en el régimen de obligatorio completo, conforme a la ley, que tengan derecho a los 5 ramos de seguros este tipo de trabajadores. Pero sí sería conveniente en este caso comentar quiénes son los demás sujetos que tienen derecho al Seguro Social. Adelante, por favor, entonces. Bien. ¿Qué información nos compartes hoy? Bien, Jero. Conforme a la ley, los trabajadores que tienen derecho al Seguro Social son todos aquellos que prestan servicios a un patrón. Ajá. Cuando exista un servicio personal subordinado, con los elementos que establece la Ley Federal del Trabajo, que son la subordinación y el pago de un salario, son suficientes esos elementos para que accedan al régimen del Seguro Social obligatorio
y sean amparados en los 5 ramos de seguros. Entonces sí sería importante aclarar que todo trabajador, sea cual fuera la contratación que tuviera con alguna otra persona física o moral, a cambio del pago de un salario, entonces tiene el derecho de ser inscrito en el Seguro Social. Llámese el tipo de contratación que sea, por tiempo determinado, un trabajador eventual, un trabajador sujeto a prueba, o bien el régimen de los trabajadores del hogar. Todos ellos corresponden al Seguro Social obligatorio y tienen el derecho, como una garantía constitucional, de tener el acceso a la seguridad social completa. Oye, Alejandro, fíjate que está muy claro la norma. En este caso, pues, lo que nos mencionas de lo que está regulado en la ley de IMSS. Pero hay algunas situaciones como que, Sí. No obstante este marco legal, pareciera que no se pudiera hacer extensivo, porque hay una interpretación en otro sentido de que no son en estrictamente trabajadores. Hace ya un buen tiempo tuve conocimiento, por ejemplo, de los que laboraban para Omnilife o el Yakult, Sí. de que no se les tiene como trabajadores sino como distribuidores, y luego ya, si mal no recuerdo, a través de las resoluciones de los tribunales colegiados como del pleno de la corte o de las salas, llegaron a interpretar de que en efecto no había una relación laboral y entonces no eran considerados como trabajadores para sujetos de seguridad social. Ahí, ¿qué falta? ¿Por qué no, o qué no termina por encuadrar, por encajar, Alejandro, para esto? De momento también otra situación muy particular con los vendedores de seguros, Sí. que también hay ahí una situación de que se les da una cédula por la Comisión Nacional Bancaria, si mal no recuerdo, una matrícula, y entonces sí laboran, pues, pero no tienen derechos a seguridad social. Entonces ahí, ¿qué falta para poder decirles, en este caso, si alguna de nuestra audiencia nos escuchara, por qué de momento no decimos que ellos están disfrutando de sus derechos de seguridad social, y luego con el paso de los años que puedan también disfrutar de sus derechos de la pensión? Sí, aquí es lo importante precisarlo. Adelante. Cuando exista una relación de trabajo, sea cual fuera la naturaleza jurídica de la contratación, conforme al 123 de la Constitución Federal, conforme a la Ley Federal del Trabajo, tienen derecho a ser reconocidos como trabajadores. Es la premisa fundamental. El derecho al seguro social lo da el carácter de trabajador. Entonces, la premisa principal, si es trabajador, la segunda premisa es tiene el derecho al seguro social. Cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la contratación, te repito, en los casos en los que tú me comentas de aquellos trabajadores que estaban trabajando a comisión, llámese como los trabajadores que estaban prestando servicios a Omnilife, me dijiste, o bien a otras empresas en las cuales se dedican. Yo como que me enteré, y en este caso también en la rama de las compañías de seguros. Los trabajadores de vendedores de seguros, Ajá, precisamente. así es. Tenemos algunas excepciones en este sentido, A ver. pero no son en un aspecto genérico, ¿sí? Son solamente excepciones. Y tendríamos que ver el asunto laboral, en qué condiciones se desarrolló las cargas probatorias dentro del juicio laboral. Posiblemente hubo ahí algunas omisiones en cuanto a acreditar algunos aspectos de la carga probatoria que tuvo cada una de las partes. Pero en términos generales, podemos precisar que todos los trabajadores tienen derecho a ingresar al Seguro Social, a ser protegidos en la seguridad social
en todos los ramos que se protejan, en el ramo de protección social, en el ramo de protección en salud, en el ramo de protección en vivienda, en el ramo de protección social en general, en el ramo del empleo es seguridad social. Entonces tenemos que, si un trabajador tiene cierto carácter específico de contratación, no importando ese carácter específico, tiene derecho al acceso a la seguridad social. Los convenios que se hagan en forma particular entre el patrón y el trabajador para no ingresar al seguro social son nulos de pleno derecho. Eso lo dice nuestra ley del trabajo en el artículo 33. Sí. ¿Sí? Las condiciones que se contravengan a los derechos esenciales de los trabajadores son nulas esas condiciones. Entonces, ahí sí tendríamos que ver cómo se desarrolló esa carga probatoria en el juicio específico que me estás comentando, para determinar que esos tipos de empleados no tuvieron acceso al seguro social. Tenemos que analizar ese asunto específico, pero te repito, en lo general, todo trabajador tiene derecho al acceso a la seguridad social. Sí, fíjate que está muy interesante lo que nos comentas, porque yo he tenido conocimiento de, en el caso de las compañías de seguros, muchos que han estado 30, 40 años y sin embargo nunca disfrutaron de la seguridad social, y ya a tantos años de distancia pues no van a poder acceder a su seguridad social. ¿No lo consideras también esto violatorio? Yo pensaría que sí hay violación de sus derechos fundamentales en la protección de seguridad social. Ahí sí sería hacer un planteamiento ante un tribunal laboral para que se exija el reconocimiento, primero, de tener un carácter de trabajador pleno, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Segundo, la consecuencia jurídica, la protección en materia de seguridad social. Sí. Perdón. El ejemplo que te quiero poner aquí antes de concluir, por ejemplo, los empacadores de tiendas de conveniencia, los famosos empacadores, los niños que son de 8, 10, 11, 12 años, menores de edad, que no tienen todavía el derecho a ingresar a trabajar porque no son considerados por la ley como tales, menos de 15 años. ¿Qué pasa con ese tipo de empleados que toman la tienda para que empaquen los productos que venden? ¿Sí? Bueno, dicen, no tienen derecho a ser trabajadores, a ser considerados como trabajadores, por tanto no tienen derecho al seguro social. Yo difiero en esa situación. ¿Por qué? Porque están prestando un servicio que debe ser remunerado y tienen que ser considerados como empleados de quien los contrató para esa actividad. Y si ahí sufren un accidente trabajando, pues eso sería un accidente de trabajo. ¿Y quién sería el responsable? El patrón en primera instancia. Y en segundo, la institución que tiene que protegerlo en materia de seguridad social. Entonces, para mí un planteamiento jurídico ante un tribunal de ese tipo de prestadores de servicios menores de edad sí tendría éxito para lograr el reconocimiento de trabajador primero, y en segundo lugar el reconocimiento de la seguridad social. Permíteme un segundo, vamos a un corte también a nuestra querida audiencia. Volvemos. Otro logro de este cambio de régimen fue la eliminación de la partida secreta del gobierno. Sí, lo sé, te preguntarás, ¿partida secreta? ¿Qué es eso y cómo sabemos que existían esas llamadas partidas secretas? Te explico. La Secretaría de la Función Pública celebró la reforma constitucional que cancela las partidas secretas en el presupuesto federal, las cuales durante muchos años fueron ejemplos de opacidad, discrecionalidad y malos manejos de los recursos públicos, por lo que a partir de la política de austeridad republicana resulta inadmisible la permanencia de dichas cajas negras. ¿Has escuchado hablar de los moches? ¿Sí? Pues bien, estas partidas se usaban discrecionalmente en corruptelas, compra de votos, evitar noticias con malas críticas, etc. El dictamen aprobado precisó que la existencia de partidas secretas corresponde a un régimen bajo el sistema presidencialista, donde la concentración del poder y las facultades unipersonales en la figura del presidente de la República permitían imponer sus condiciones, tanto como en la toma de decisiones políticas como económicas del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oye, Alejandro, me pareció muy interesante el ejemplo que nos pusiste hace ratito de quienes están incorporados a estas tiendas de autoservicio, de conveniencia, y realizan esas actividades.
yo coincido contigo en que sí debería ir de estarse interpretando como una verdadera relación de trabajo y por ende también que tienen derecho a la seguridad social. Ahora, en este caso el IMSS, de acuerdo con las disposiciones legales y los instrumentos jurídicos y normativos, administrativos con que cuenta, ¿qué acciones toma para efectos de proteger a los trabajadores en proporcionarles seguridad social y también en ese caso hacerle efectiva la aportación obrero-patronales que está obligado el patrón a cubrirle? ¿Oficiosamente lo puede hacer o...? Bien, es importante eso que mencionas. El Instituto Mexicano de Seguro Social no ejerce acciones de revisión en las tiendas de conveniencia para determinar si hay o no trabajadores con derecho al seguro social. No lo hace, porque no se quiere involucrar en la primera acción de legalidad para reglamentar ese tipo de prestación de servicios. No lo va a hacer el instituto. Esta labor es de la Secretaría del Trabajo, primeramente para determinar las condiciones de trabajo de ese tipo de sujetos que están prestando un servicio personal subordinado. Si la Secretaría del Trabajo interviene y regulariza este tipo de relaciones laborales que son por excepción, entonces el segundo paso sería que el instituto avalara esa relación laboral para darle la protección en materia de seguridad social. Pero no lo va a hacer el instituto si no hay una acción principal previa de la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Ahora, los adultos mayores de más de 60 años que están siendo contratados también para empacar productos en las tiendas de conveniencia, ya los hemos visto. Esas personas también son sujetos de aseguramiento del régimen de seguro social. La respuesta es sí, al igual que los menores de edad. No se vale que la empresa diga yo no tengo ninguna responsabilidad porque ellos no dependen de mí, yo no les pago un salario, pero están prestando un servicio que le está beneficiando a la empresa. Se benefician de la prestación de ese servicio. Y con esas condiciones sí tienen el carácter de patrón, tú lo sabes. Entonces ahí sería pues la intervención de la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección de Inspección. Sería el primer paso para la protección de los derechos fundamentales de ese tipo de personas que prestan un servicio personal subordinado. Y el segundo, en consecuencia, que el Instituto Mexicano de Seguro Social les otorgará la protección en materia de seguridad social. Oye, como por ejemplo para las asociaciones civiles y religiosas. ¿Los que, perdón? Las asociaciones civiles y religiosas, las AC y las AR, las asociaciones religiosas, con sus trabajadores, este aspecto de la seguridad social aplica, no sin excepciones, o están también dentro de esas cuestiones que tú señalabas. También deben tener el reconocimiento de trabajadores y en consecuencia el reconocimiento al acceso a la seguridad social. Sí, no importando la naturaleza jurídica de la contratación, como lo dijimos y lo dice bien claro el 123 de la Constitución Federal y el 12 de la Ley del Seguro Social. No importa la naturaleza jurídica del contrato. El importante es que se acredite que presta un servicio personal subordinado a cambio de un salario. Y luego va a decir el patrón, es que no estoy pagando salario, estoy pagando una remuneración como ayuda económica. Ajá. Es la salida que le busca. Es la salida. Entonces, no se vale que el patrón lo quiera disfrazar para no afrontar sus obligaciones en materia de seguridad social. ¿Por dónde le encuentras tú una forma que pudiera resultar más eficaz para atajar esa situación y quienes se encuentran en este aspecto, en estos puntos que acabamos de señalar, pudieran tener el reconocimiento de sus derechos laborales y además de seguridad social? Porque es muy importante, oye, 40 años alguien que trabaja para una compañía de seguros, sí, entrega su vida y al final de cuentas se retira sin ninguna pensión, Alejandro. En lo individual, Jero, yo consideraría que cada uno de esos trabajadores reclamara sus derechos ante un tribunal laboral, en lo individual. Y ya como una acción colectiva, una acción grupal de todo ese área de sujetos que pertenecen a la prestación de ese tipo de servicios, que exigieran a la Secretaría del Trabajo que regularizara su situación para que quien los emplea reconociera el carácter de patrón de estas personas, en consecuencia que se les reconociera como trabajadores.
términos de la ley laboral, y la consecuencia última, que la seguridad social nos protegiera en todos los aspectos, incluyendo el seguro social, el derecho a la vivienda y el derecho a una pensión. Sí, cómo Pero no, si no pues tenemos esta acción principal de la Secretaría del Trabajo en protección de los derechos de este tipo de trabajadores, no vamos a avanzar. el IMSS se encuentra más maniatado. El IMSS no va a hacer nada, ninguna acción la va a realizar hasta que haya un reconocimiento del trabajador. Fácilmente se va a deslindar de su obligación de revisar a ese tipo de empresas que están empleando a ese tipo de trabajadores. Alejandro, pues muy importante todo lo que nos has venido platicando, no nada más ahorita, sino en las anteriores participaciones, en los otros programas. Y bueno, pues ahí tienen todos ustedes, trabajadores, interesados en esta problemática de cuáles son sus derechos de seguridad social, que hay todo, desde la misma constitución política hasta las leyes secundarias, en este caso el IMSS, que establece la protección y los derechos de la seguridad social de todos los trabajadores aquí en nuestro país. Alejandro, te voy a pedir que te quedes con nosotros para Con mucho gusto. pasar a la siguiente sección y poder despedir el programa. Claro que sí. Vamos entonces al rincón que más le gusta a Júpiter. Vamos al otro lado del estudio, a el rincón de Júpiter, a ver su caricatura que nos tiene para este programa. Los invito. Pues ahí está la participación de nuestro caricaturista de lujo, Júpiter, que con un solo cartón nos dice más que una realidad de los problemas que se viven en este país. De esta manera, el programa de este jueves llegamos a su conclusión. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco. Como siempre, aquí Nos estamos. miramos en el siguiente Mucho programa gusto, claro para que sí. seguirles informando Muchas gracias a todos. a nuestra audiencia de temas Les de agradezco. relevancia. Claro que sí. Nos vemos el próximo jueves, los esperamos aquí en Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó muy bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Hasta la próxima. Gracias.